En las sombras de la historia, hay figuras que se han convertido en leyenda, sus nombres eternos y su impacto indeleble en el mundo. Uno de estos personajes es David, el joven rey de Judá, que enfrentó al gigante Goliat con un valor y fe que parecían imposibles. ¿Qué pasó ese día en la valle del Jordán? ¿Cómo logró un hombre sin armadura derrotar a un guerrero invencible? ¿Y qué lecciones podemos aprender de esta historia para enfrentar nuestros propios miedos y desafíos? Cene, una imagen de David, retratado en una pintura medieval, con una expresión intensa y determinada. La cámara se acerca a su rostro, destacando sus ojos brillantes y su mandíbula firme. La Biblia es un libro que ha sido objeto de estudio y debate durante siglos. Sus historias, personajes y enseñanzas han influido en la cultura y la religión de miles de personas alrededor del mundo. Pero detrás de estas páginas sagradas hay una historia humana profunda y compleja, llena de conflictos, pasiones y misterios. Cene, una imagen de Goliat, retratado en una escultura de piedra, con una expresión de fuerza y agresividad. La cámara se aleja para mostrar su tamaño gigantesco y su armadura imponente. Goliat era un guerrero filisteo que había llegado a Judá con su ejército en busca de venganza contra los israelitas. Era un hombre temido por todos, conocido por su fuerza y su astucia. Pero David no se intimidaba. En su lugar, sintió un sentido de justicia y responsabilidad para defender a su pueblo. Cene, una imagen de David y Goliat enfrentándose en el valle del Jordán. La cámara se coloca en la línea del frente, mostrando la tensión y la anticipación entre los dos personajes. La historia de David contra Goliat es una parábola sobre la fe, la valentía y la derrota del miedo. ¿Cómo logró un joven pastor sin armadura derrotar a un guerrero invencible? ¿Qué secretos escondía su victoria? ¿Y qué lecciones podemos aprender de esta historia para enfrentar nuestros propios miedos y desafíos? Cene, una imagen de la valle del Jordán, con el río que discurre por el centro. La cámara se eleva para mostrar el paisaje amplio y la importancia de este lugar en la historia. La historia de David contra Goliat se desarrolló en el valle del Jordán, un lugar sagrado para los israelitas. Era un lugar de encuentro, de oración y de reflexión. Pero también era un lugar de peligro y de desafío. La batalla entre David y Goliat fue un enfrentamiento épico que cambiaría el curso de la historia. Cene, una imagen de David armado con su lanza y su escudo, listo para enfrentar a Goliat. La cámara se acerca a su rostro, mostrando su determinación y su fe. David no tenía armadura ni equipo militar. No tenía nada que le diera ventaja sobre Goliat. Pero él sí tenía algo que el guerrero filisteo no, la fe en Dios. Cena, una imagen de David orando al Señor, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas. La cámara se coloca en un ángulo que muestra la intensidad de su conexión con lo divino. La Biblia nos dice que David oró al Señor, pidiendo ayuda y protección. Y el Señor respondió. Envió a una serpiente para atacar a Goliat mientras él dormía. Cena, una imagen de la serpiente que sale del arroyo y se coloca debajo de Goliat. La cámara se acerca al rostro del guerrero, mostrando su sorpresa y su miedo. La historia de David contra Goliat es una parábola sobre cómo enfrentar el miedo y derrotarlo. ¿Cómo logró un hombre sin armadura derrotar a un guerrero invencible? ¿Qué secretos escondía su victoria? ¿Y qué lecciones podemos aprender de esta historia para enfrentar nuestros propios miedos y desafíos? Cena, una imagen de David y Goliat, confrontándose en el valle del Jordán. La cámara se coloca en la línea del frente, mostrando la tensión y la anticipación entre los dos personajes. En las sombras de la historia, hay figuras que se han convertido en leyenda. Su impacto indeleble en el mundo es imposible de ignorar. Pero detrás de estas historias, hay un mensaje más profundo, que la fe vence al miedo, y que incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza. Cena, una imagen del documental, con una narración hipnótica y misteriosa. La cámara se eleva para mostrar el título del documental, Historias de la Biblia, David contra Goliat. La fe vence al miedo. Desarrollo central, David contra Goliat, la fe vence al miedo. La historia de David y Goliat es uno de los episodios más icónicos de la Biblia. Un relato que ha cautivado a generaciones con su mensaje de fe, valentía y triunfo sobre las adversidades. En este capítulo del documental de Historias de la Biblia, vamos a profundizar en los hechos cronológicos, las teorías, los testigos y las pruebas que rodearon esta épica confrontación. La situación política y militar. Antes de analizar el enfrentamiento entre David y Goliat,
Es importante entender el contexto político y militar en el que se desarrolló. La ciudad de Jerusalén estaba bajo el dominio de los filisteos, una raza agresiva y poderosa que había derrocado a los cananeos y otros pueblos del Medio Oriente. Los israelitas, liderados por el rey Saúl, estaban en constante conflicto con los filisteos para mantener su soberanía. La elección de David. David, un joven pastor de Belén, Judá, era el hermano menor de Jonatán, el hijo mayor del rey Saúl. Según la tradición hebraica, David había sido elegido por Samuel para ser el próximo rey de Israel. Sin embargo, su ascenso al trono se vio obstaculizado por la oposición de Jonatán y los nobles del reino. La confrontación. La confrontación entre David y Goliat se produjo en un valle llamado Engedi, cerca de Jerusalén. Según el relato bíblico, Goliat era un gigante filisteo que había sido desafiado por los israelitas a enfrentarse uno a uno. David, con la ayuda de su archienemigo Jonatán, se presentó como voluntario para enfrentar al gigante. La preparación. Antes de enfrentar a Goliat, David se preparó para la batalla. Según el relato bíblico, David se acercó a la roca donde se encontraba Goliat, y con su arco y flechas, comenzó a atacar al gigante. La confrontación física. La confrontación física entre David y Goliat es uno de los momentos más icónicos de la historia. Según el relato bíblico, David se acercó a Goliat y lo golpeó en la frente con su espada, hiriéndolo mortalmente. La prueba de fe. La confrontación entre David y Goliat no solo fue una prueba física, sino también espiritual. Según el relato bíblico, David confesó en voz alta a Dios que él estaba como un pez en el agua, ante el gigante. Esta confesión de vulnerabilidad y fe demostró la madurez espiritual de David. ¿La victoria? La victoria de David sobre Goliat se convirtió en una leyenda en Israel. Según el relato bíblico, el pueblo israelita se rió de la historia de David y Goliat, pero David no se sintió humillado. En su lugar, él se presentó ante Saúl como un héroe. La ascensión al trono. La victoria sobre Goliat se convirtió en el germen para la ascensión de David al trono israelita. Según el relato bíblico, Saúl no podía ver a David como rey y lo designó como su asesino. Sin embargo, David se presentó ante Saúl como un héroe y fue aceptado como rey. La teoría de los historiadores. Los historiadores han ofrecido varias teorías sobre la naturaleza de la confrontación entre David y Goliat. Algunos argumentan que la historia se basa en una leyenda oral, mientras que otros sugieren que la confrontación fue real y que Goliat era un guerrero filisteo que había sido desafiado por los israelitas. La prueba de fe moderna. La confrontación entre David y Goliat tiene un significado que trasciende el contexto histórico. Según el relato bíblico, David confesó en voz alta a Dios que él estaba como un pez en el agua, ante el gigante. Esta confesión de vulnerabilidad y fe demostró la madurez espiritual de David. La victoria moderna. La victoria de David sobre Goliat se convirtió en una leyenda que ha inspirado a generaciones. Según el relato bíblico, el pueblo israelita se rió de la historia de David y Goliat, pero David no se sintió humillado. En su lugar, él se presentó ante Saúl como un héroe. La reflexión. La confrontación entre David y Goliat nos presenta una pregunta fundamental: ¿cómo enfrentamos nuestras propias adversidades? La historia de David nos muestra que la fe, la valentía y el espíritu pueden superar incluso las situaciones más difíciles. Según el relato bíblico, David confesó en voz alta a Dios que él estaba como un pez en el agua, ante el gigante. Esta confesión de vulnerabilidad y fe demostró la madurez espiritual de David. Etiquetas visuales. Asteriscos CN1, la ciudad de Jerusalén, con los filisteos y los israelitas en conflicto. Asteriscos CN2, el valle de Engedi, donde se produjo la confrontación entre David y Goliat. Asteriscos CN3, David y Goliat frente a frente, con su arco y flechas. Asteriscos CN4, la confrontación física entre David y Goliat. Asteriscos CN5, la prueba de fe de David. Asteriscos CN6, la victoria de David sobre Goliat. Colofón. Si te está gustando este viaje a lo desconocido, suscríbete, porque lo que viene ahora cambiará tu forma de ver la historia. La confrontación entre David y Goliat es solo el comienzo de una historia que nos enseña sobre la fe, la valentía y el espíritu. La pantalla se desvanece, revelando la figura de David, el joven rey que se enfrentó a Goliat, el gigante más temido de su época. La historia de David y Goliat es una de las más famosas de la Biblia,
pero también es una lección viva sobre cómo superar los obstáculos y triunfar en un mundo lleno de miedo y dudas. En este documental, hemos explorado la fe de David como su principal arma contra el miedo. La historia nos enseña que cuando creemos en algo más grande que nosotros mismos, podemos lograr cosas que nunca pensamos posibles. David no era un guerrero experimentado ni tenía una armadura impresionante, pero lo que sí tenía era fe y determinación. Scene, imagen de David con su arco y flecha. La historia nos muestra que la fe es más fuerte que cualquier miedo o duda. David no se dejó intimidar por Goliat, aunque este era un gigante, y se enfrentó a él con valentía y confianza. La fe nos da la fuerza para superar los obstáculos y alcanzar nuestros objetivos. Scene, imagen de Goliat, el gigante. Pero la historia también nos enseña que no todos podemos ser como David. No todos tenemos la misma fe o determinación. Algunos pueden sentir miedo y duda, pero eso no significa que deben rendirse. La clave es encontrar nuestra propia fuerza y determinación para superar nuestros obstáculos. Scene, imagen de David en el campo. La historia de David nos muestra que la fe es un proceso continuo. No hay una respuesta instantánea a las circunstancias. La fe requiere trabajo, dedicación y perseverancia. David pasó por una serie de pruebas y desafíos antes de enfrentarse a Goliat, pero nunca se rindió. Scene, imagen de la espada de David. En este mundo actual, donde el miedo y las dudas pueden parecer insuperables, la historia de David nos recuerda que podemos superarlos. La fe es una herramienta poderosa que puede ayudarnos a triunfar en nuestras propias batallas. Scene, imagen de un grupo de personas con sus armas. La historia de David también nos enseña que no estamos solos en nuestra lucha contra el miedo y las dudas. Tenemos el apoyo de nuestros seres queridos, nuestra comunidad y nuestro propio interior. La fe es un proceso individual, pero también es un proceso social. Scene, imagen de una persona que se enfrenta a sus miedos. En conclusión, la historia de David nos enseña que la fe es más fuerte que cualquier miedo o duda. La fe nos da la fuerza para superar los obstáculos y alcanzar nuestros objetivos. La fe es un proceso continuo que requiere trabajo, dedicación y perseverancia. Scene, imagen de David con su arco y flecha. La historia de David también nos recuerda que no todos podemos ser como David. No todos tenemos la misma fe o determinación. Pero eso no significa que debamos rendirnos. La clave es encontrar nuestra propia fuerza y determinación para superar nuestros obstáculos. Scene, imagen de Goliat, el gigante. En este mundo actual, donde el miedo y las dudas pueden parecer insuperables, la historia de David nos recuerda que podemos superarlos. La fe es una herramienta poderosa que puede ayudarnos a triunfar en nuestras propias batallas. Scene, imagen de un grupo de personas con sus armas. La historia de David también nos enseña que no estamos solos en nuestra lucha contra el miedo y las dudas. Tenemos el apoyo de nuestros seres queridos, nuestra comunidad y nuestro propio interior. La fe es un proceso individual, pero también es un proceso social. Scene, imagen de una persona que se enfrenta a sus miedos. En este mundo de miedo y dudas, la historia de David nos recuerda que podemos superarlos. La fe es una herramienta poderosa que puede ayudarnos a triunfar en nuestras propias batallas. Scene, imagen de David con su arco y flecha, sonriendo. La historia de David nos enseña que la fe no es solo algo que se siente en el corazón, sino que también es una acción. La fe requiere práctica y dedicación. La fe requiere que enfrentemos nuestros miedos y dudas con valentía y confianza. Scene, imagen de Goliat, el gigante, sonriendo. La historia de David nos recuerda que la fe no es solo algo que se siente en el corazón, sino que también es una acción. La fe requiere que enfrentemos nuestros miedos y dudas con valentía y confianza. Scene, imagen del campo de batalla. En este mundo actual, donde el miedo y las dudas pueden parecer insuperables, la historia de David nos recuerda que podemos superarlos. La fe es una herramienta poderosa que puede ayudarnos a triunfar en nuestras propias batallas. Scene, imagen de un grupo de personas con sus armas. La historia de David también nos enseña que no estamos solos en nuestra lucha contra el miedo y las dudas. Tenemos el apoyo de nuestros seres queridos, nuestra comunidad y nuestro propio interior. La fe es un proceso individual, pero también es un proceso social. Scene, imagen de una persona que se enfrenta a sus miedos. La historia de David nos enseña que la fe no es solo algo que se siente en el corazón, sino que también es una acción.
La fe requiere práctica y dedicación. La fe requiere que enfrentemos nuestros miedos y dudas con valentía y confianza. Cene, imagen de David con su arco y flecha. La historia de David nos enseña que la fe es una herramienta poderosa que puede ayudarnos a triunfar en nuestras propias batallas. La fe no es solo algo que se siente en el corazón, sino que también es una acción. Cene, imagen del campo de batalla. En este mundo actual, donde el miedo y las dudas pueden parecer insuperables, la historia de David nos recuerda que podemos superarlos. La fe es una herramienta poderosa que puede ayudarnos a triunfar en nuestras propias batallas. Cene, imagen de un grupo de personas con sus armas. La historia de David también nos enseña que no estamos solos en nuestra lucha contra el miedo y las dudas. Tenemos el apoyo de nuestros seres queridos, nuestra comunidad y nuestro propio interior. La fe es un proceso individual, pero también es un proceso social. Cene, imagen de una persona que se enfrenta a sus miedos. La historia de David nos enseña que la fe no es solo algo que se siente en el corazón, sino que también es una acción. La fe requiere práctica y dedicación. La fe requiere que enfrentemos nuestros miedos y dudas con valentía y confianza. Cene, imagen de David con su arco y flecha. La historia de David nos enseña que la fe es una herramienta poderosa que puede ayudarnos a triunfar en nuestras propias batallas. La fe no es solo algo que se siente en el corazón, sino que también es una acción. Cene, imagen del campo de batalla. La historia de David nos enseña que la fe es una herramienta poderosa que puede ayudarnos a triunfar en nuestras propias batallas. La fe no es solo algo que se siente en el corazón, sino que también es una acción. Cene, imagen del campo de batalla. La fe es la fuerza que nos permite enfrentar nuestros miedos y superar nuestros obstáculos. Es la herramienta más poderosa que tenemos para triunfar en nuestras propias batallas.